Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, buenas tardes. En un momento comenzamos, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Gustan que demos comienzo o esperamos a sus compañeros? Como usted guste, Ok. Casi siempre somos los únicos que nos conectamos, licenciado. somos 4.
Perfecto. Bueno, no sé si se pudieran conectar con las cámaras para conocernos. Ahí está Ricardo, Laura, falta Ramón y Sergio. Buenas tardes, Lick. Aquí estoy. Buenas tardes. Ok, antes de que comencemos el curso de Derecho Penal, sí me gustaría, primero que nada, que me comentaran ustedes la expectativa que tienen respecto a este curso o qué es lo que ustedes han llevado anteriormente en su carrera. Ahora que están llevando la carrera de Derecho, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen respecto a este curso? Comenzamos contigo, Ricardo, si me hace el favor. Ok. No, pues yo mire, mi expectativa pues es poder aprender a conocer todo lo referente al derecho penal, lo que es de delitos, lo que es las penas, todo lo que se puede aprender. Ok, ok. Laura, si nos puedes hacer compartir, ¿qué esperas tú de este curso? Pues a adquirir nuevos conocimientos y reforzar algunas cosas que sabemos ya de antemano de derecho penal. Es Perfecto, todo. perfecto, muchas gracias. Ramón, si nos puedes compartir. Sí, Lick, a mí me pareció muy interesante el Derecho Penal 1. Se me hizo muy padre. Un poco complicado, pero muy, muy padre. Espero Perfecto, aprender más. ok, perfecto. Y Sergio, si nos pudieras compartir. También, licenciado, pues ahondar más en lo que es la cuestión del derecho penal. Ok, Estaba leyendo ahí que en este curso, en el 2 parece que ya nos vamos a enfocar más en la cuestión de los delitos en particular. Estuve así es. leyendo un poquito ahí, pues sí se me hizo muy interesante. Ok, perfecto. Pues bueno, primero que nada, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio a este curso de Derecho Penal 2. Sí me gustaría que conforme vaya avanzando el curso, las dudas que ustedes vayan teniendo, me las vayan expresando, me las vayan manifestando. La verdad es que el curso anteriormente, como lo hemos estado llevando, pues me gusta la participación de ustedes porque hay pues muchas situaciones y muchos criterios que ustedes lo van a ir viendo, que a lo mejor ya pasaron por alguna situación, conocen de algún caso, conocen de alguna situación. La autora de la que estamos basando se llama Muchategui. Ella se enfoca mucho en el delito penal, en la cuestión más enfocada. Poco a poco vamos a ir viendo y ustedes irán viendo que los delitos en sí, pues digo, muchos hemos pasado por alguna situación como tal, como se lo repito, pero es importante que ustedes, a la menor duda que tengan, sí me la expresen, porque sí pasó nomás en un curso, nada más con una persona que pues, siempre les preguntaba yo si tenían alguna duda, si tenían algún comentario, me decía que no, y al final, pobre, tenía todas las dudas y comentarios posibles. Entonces, conforme vayamos avanzando, yo voy dando pauta. La verdad es que esto es, pues ustedes lo saben, de cierta manera es muy leíble, es, ¿cómo se llama? Es mucha redacción. Entonces, si ustedes de cierta manera pueden hacer intervenciones, pues con gusto. Entonces, bueno, pues damos comienzo al curso. No sé, si lo alcanzan a ver todos la presentación. Sí, licenciado, sí, Perfecto. Bueno, pues como veamos, el temario pues va a abarcar esta semana, el día de hoy veremos lo que son el homicidio y las lesiones. Posteriormente iremos viendo lo que es el aborto y después los delitos sexuales y violación. La cuarta semana veremos delitos patrimoniales y la quinta semana iremos viendo los delitos contra la salud. Vamos a ir viendo cómo ciertos delitos últimamente van a ir saliendo tanto del Código Penal del Estado para entrar en un Código Nacional. Yo les voy a pedir incluso las tareas, como un primer comentario va a ser, yo las tareas, yo los dejo que les doy el plazo abierto, creo que se las van abriendo semana con semana las tareas, yo las voy calificando, pero yo no les doy, como sé que muchos de ustedes trabajan, como muchos de ustedes
son padres de familia y tienen alguna otra actividad, realmente yo no me enfoco a que si no me la entregaron tal fecha o tal día, pues bueno, ya se cerró y ya no es calificable. Entonces, yo no me baso en eso, pero sí me baso en los trabajos, sí los leo todos los leo, les hago sus comentarios, les hago observaciones, les pido que, pues, bueno, no estoy en contra de que se puedan apoyar unos y otros, pero que no los hagan igual, que sean los mismos trabajos, porque desgraciadamente eso sí llegó a suceder, que eran los mismos trabajos con distintas portadas, con distintos fondos. Entonces, bueno, en lo personal, pues yo creo que los que se van afectando, pues en este caso son las personas que no lo hacen de cierta manera, y claro que el aprendizaje más adelante ustedes cuando lo quieran implementar, pues bueno, no van a tener esa cultura. Damos paso pues a los conceptos del delito. ¿Ustedes qué entienden por decir, si me dicen el concepto del delito, qué entienden ustedes antes de que entremos en materia de los delitos? Si me puedes decir tú, Sergio, si te dijera así, de cierta manera el delito, ¿tú cómo lo comprenderías? Pues como una conducta antijurídica. Ok. Ricardo, si nos puedes compartir. Ricardo, no sé si nos puedes compartir. Perdón, estoy andando afuera, estoy batallando con el teléfono. Estoy andando afuera y estoy en el teléfono, estoy batallando con... Pero mire, pues como también como una conducta que se comete pues, antijurídica también, o sea, Perfecto, que es imputable. perfecto. Laura, ¿nos puedes compartir? ¿Cuál fue la pregunta, licenciado? Por delito de delito. ¿Tú qué entiendes así de primera? Si alguien te preguntara qué es el delito, sin leer lo que tenemos aquí, lo primero que se te llega a ti a venir a la mente, ¿tú cómo definirías esa palabra? Pues es algo que es una acción que se comete y que debe ser juzgada por la ley. Perfecto. Buen punto, buen punto. Ramón, si nos puedes compartir. Es cuando infringes la ley. Ok, buen punto también. Como ven, todos tenemos un cierto significado, ya sea porque lo hemos escuchado de algún lado, o porque lo hemos leído, en fin, porque en algún lado hemos visto. Pues bien, dando comienzo, pues bueno, delito significa en sí, la palabra delito proviene de la palabra delinquer, que significa alejarse del camino. Los delitos se entienden como una conducta, los delitos se entienden como una conducta antisocial, pues rompen con el equilibrio de la sociedad. El Código Penal lo define como un acto u omisión que sanciona las leyes penales, mientras que la doctrina señala que es una conducta típica, antijurídica, imputable y culpable, que era lo que ustedes me mencionaban. Dentro de lo que ustedes me definían, pues bueno, es una conducta realmente antijurídica, si lo podemos llamar, imputable, y a la vez que como cometen cierto delito, pues bueno, tienen una cierta sanción. En esta situación sería lo que es culpable. Los elementos del delito, pues bueno, partiendo de la postura de la doctrina, se explican los elementos del delito como una tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Pues bueno, es el encuadramiento pleno de la conducta humana en el tipo penal previsto por la norma. La antijuricidad, pues bueno, es la contrariedad de la conducta respecto a la ley. Este viene siendo el punto que veremos mucho en todos los delitos, el punto de la antijuricidad, que siempre será lo contrario a estar bien en la ley. La imputabilidad, pues bueno, es la facultad de entender y querer el resultado que es originado por cometer un delito. Y la culpabilidad, pues bueno, es el grado de intención del sujeto al cometer el delito. Aquí iremos viendo, pues, a esos delitos que son, ya sea con alevosía, con ventaja, culposos, que van originando ya sea por un accidente o bien que son aquellos que son premeditados con alevosía y ventaja, y que desgraciadamente esos son los delitos más penados dentro de nuestra Constitución y nuestra ley. Aquí vamos a ir viendo, esta información que yo les voy a pasar va a ser más bien de apoyo hacia ustedes, porque ustedes lo irán viendo posteriormente en sus trabajos. Vamos a hacer una diferencia entre el Código Penal de 1871 y el Código Penal del 1929. Iremos viendo cómo ciertas situaciones cambiaban y realmente en aquellos tiempos cómo
cómo se sancionaban a las personas que cometían delitos de cualquier tipo. En la ejecución de las sentencias y de las reformas de las prisiones. La libertad preparatoria aumentaba o disminuía el tiempo de condena con base en su conducta y sus manifestaciones de enmienda. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, simpatizantes de la escuela positivista se oponían a la determinación de la condena, pues consideraban que debía variar según la personalidad del delincuente. En contexto, el sistema de libertad preparatoria y retención fue visto como un requisito legal que permitía avanzar hacia la individualización de la sanción, incluso fue interpretado como una señal de modernidad. La pena máxima era de 20 años, pues la longevidad en México era hasta los 24 años. Este punto es muy importante verlo, porque anteriormente se basaba o se basaban en se puede decir como con la edad de las personas. Y realmente anteriormente, si vemos ahora nuestro sistema penal, la pena más grande que se puede dar son hasta 60 años que se da. Y anteriormente, si vemos la longevidad de vida en México, pues era hasta los 24 años. Entonces, imponer una pena de 20 años de prisión, pues era como imponerle una prisión vitalicia, como actualmente se menciona, ya que no existe la cadena perpetua, a una persona. Permítame. Licenciado, una pregunta. La que guste. ¿El término que se utiliza ahora de vitalicio son 60 años? Son 60 años. Bueno, lo que sucede es que anteriormente en México nunca existió la cadena perpetua. Si vemos eso, más bien es una situación que pasa en Estados Unidos, que les dan condena tras condena, tras condena, tras condena. Y pues juntan 300 años de prisión, 400 años de prisión, y es algo que realmente nadie lo soportaría, y al momento en que se la digan, pues lógicamente se quiere ir para atrás. Aquí en México, anteriormente la pena máxima era de 50 años, la aumentaron, la pena a 60 años. Lo que sucede es que ahora le llaman prisión vitalicia porque van aumentando las penas, le dan 20 años de un delito, le dan 40 años de otro delito, le dan 60 años de otro delito. Entonces le completan como en Estados Unidos, una pena de 120 años de prisión, una pena de 140 años de prisión, y por tal motivo le empiezan a llamar pena vitalicia. Entonces, cuando son muchas las penas que son de ese tipo, es por ello que ya la persona pues se pierde ya el contexto, el sentido. Es como cuando a una persona tenía varios delitos y tenía que ir compurgando uno por otro. Termina de compurgar un delito, ya fuera que se le otorgara algún beneficio preliberacional, o bien compurgara y empezaba la otra. Y así se iban yendo. Entonces la persona realmente pues tenía bastantes delitos que compurgar. Oiga, Lick, pero aquí en el Código Penal del Estado de Chihuahua marca 70 años. Es que ha habido reformas, han estado habiendo reformas como tal. Federalmente, si se fijan ustedes y lo vamos a ir viendo, es buena observación la que hace Ricardo, porque todo lo que yo a ustedes les voy a pasar y todo lo que les voy a dar para que puedan ustedes, me va a gustar que lo apliquen en el Código Penal del Estado. Irán viendo que va a haber muchas situaciones. Yo hago siempre la diferencia con el Código Penal y el Código del Estado, pero sí me va a gustar, es buena tu apreciación, que ¿cómo se llama? Va a haber muchas reformas, incluso ustedes mismos lo van a ir viendo conforme vayamos avanzando en las clases, que se va. Efectivamente, anteriormente era 60. Esa es una reforma que se dio a raíz de los delitos que que empezó a ver en el Estado. Si recordarán, hace aproximadamente unos 3 años o 4 años, cuando estábamos con el secuestro, privaciones de libertad, demasiados homicidios, empezaron a implementar las penas más duras, pero van a ver que la pena como la del secuestro, como la prisión, ¿cómo se llama? La pena privativa de libertad, ya no las vamos a ver en el Código Penal, las vamos a ver en el Código Nacional, el Código Nacional Penal. Pero es buena tu apreciación, te agradezco. Continuando, perdón. Si vemos con la misma historia, vemos que a mediados del siglo XIX se empezaron a reformar las instituciones carcelarias, pues el deporte era parte fundamental dentro de la actividad física y psíquica. José Almaraz, presidente en aquel momento de la Comisión Redactora del Código Penal de 1929, describió a las prisiones como universidades de la delincuencia a cargo del Estado. En vez de regenerar al delincuente,
buscan su máxima formación profesional y pierden el tiempo en el ocio, vicio, además de perder el poco decoro y vergüenza. Esta situación que Almaraz nos plantea aquí se da, es muy común aquí también en los beneficios preliberacionales, incluso cuando se dan, que son cuando se hace estudios a los internos para que puedan obtener ciertas ventajas o beneficios que da la readaptación social. Pero efectivamente en aquel momento se veía que en vez de que purgaran, de que se pudieran reinsertarse a la sociedad de una manera más correcta, pues lo más se estaban haciendo más bien, ahora sí, grupos de delincuentes que perfeccionaban sus técnicas, tenían todo el tiempo del mundo para poder, ¿cómo se llama? Pensar, volver a delinquir. Incluso había gente que salía y volvía a delinquir, una de dos, o porque le gustaba la forma, y acuérdense que muchos de los delincuentes hacen eso, delinquen, salen, realmente su modus vivendus ya va de acuerdo al sistema penal carcelario, que ellos viven ahí, no tienen realmente para poderse reinsertar a la sociedad, no conocen otro modo de vida y vuelven a delinquir luego. Y eso es lo que muchas veces las cárceles están llenas de muchos delincuentes de tipo, que en cuanto salen, delinquen porque no saben trabajar, no saben cómo llevar una forma de vida honesta, y eso hace que las cárceles pierdan el objetivo de la readaptación que se quiere llevar a cabo. Bien, la aplicación de las sanciones en el siglo XIX, siguiendo las pautas del liberalismo, se instó mucho en la igualdad jurídica y en general en la necesidad de conformar una sociedad compuesta por individuos iguales entre sí. En ese entonces se creía que era necesario homogeneizar a la población, lo cual conlleva la imposición o la adopción de la cultura occidental y el fin de las lenguas, costumbres y valores regionales o locales. Para garantizar la actividad jurídica en los tribunales, no me alcanzó. Permítanme. Para garantizar la actividad jurídica y evitar que en los tribunales pesaran las diferencias relativas a la raza, la cultura o el origen socioeconómico, los redactores del Código de 1871 redujeron al máximo el arbitrio judicial y buscaron que la justicia se convirtiera en la correcta aplicación de una ley que castigara a los individuos por el delito que cometían, dejando fuera su identidad o su perfil. Los redactores del Código de 1929 respetaban este sistema, pues no podían contravenir la igualdad jurídica prevista por la Constitución. Sin embargo, con el fin de avanzar hacia la individualización de la sanción y abrir espacios a la consideración de las peculiaridades de cada criminal, incluyeron circunstancias agravantes o atenuantes relativas a la personalidad del delincuente, además de permitir a los jueces que contemplaran circunstancias no incluidas en el Código y que pudieran alterar el valor de las que sí estaban enlistadas. Los redactores del Código de 1931 aumentaban el margen entre el mínimo y el máximo de las penas contempladas por cada delito. Y lo más importante, eliminaron el sistema de atenuantes y agravantes y su cómputo numérico, y permitieron a los jueces elegir entre los dos extremos, si atender aspectos o valores preestablecidos. Pensaron también que la aplicación de pensaron que al aplicar una sanción, es que no alcanzo a leer unas cosas. Perdón. Okay. Pensaron que al aplicar la sanción, estos debían considerar el delito y las circunstancias, pues también debían tomar en cuenta las características del delincuente, como es la edad, la educación, la ilustración, la conducta procedente, motivos que lo impulsan o determinar a delinquir y condiciones económicas que se encuentran. Los tipos penales. A partir de 1931, la miseria, al menos en casos extremos, fue considerada como un factor capaz de modificar la penalidad. Este punto es muy importante porque nos va a llevar a que si una persona estaba totalmente carecía de muchos medios y era una persona pobre, las mismas personas, los mismos carcelarios, no había igualdad y lo dejaban ahí, le daban el término que ellos querían, 1 semana, 3 años, 2 años, etcétera. Y si una persona, digamos, de una sociedad acomodada llegaba a delinquir, pues bueno, en casi todos los casos había corrupción, les daba a lo mejor algún tipo de dinero, o bien por su situación económica ellos se sentían un poco intimidados y los tenían ahí por cuestiones de semanas, incluso meses.
Entonces, esto sí es una parte muy importante que lo van a ver ustedes incluso cuando lo lean en la información que nos da la licenciada Muchategui, que esa es una parte primordial, la miseria. Ello se refleja, entre otras cosas, en las disposiciones a las que aludimos anteriormente, a saber el hecho de que los redactores del Código de 1931 dispusieran que para la aplicación de la sentencia se deben considerar las condiciones económicas del infractor. Durante las sesiones de trabajo de la comisión redactora del Código Penal de 1871, José María Lafragua propuso que la pobreza fuera considerada como un atenuante del delito de robo si la miseria del acusado era extrema y si el monto de lo robado no excedía de lo necesario para remediar su urgencia premiante. Sostuvo también que debía considerarse como circunstancias atenuantes todo el delito, el hecho de que el acusado pertenecía a la clase desvalida de la sociedad. La mayor parte de la comisión no estuvo de acuerdo. El rechazo a la propuesta de Lafragua se explica por su anhelo de preservar el principio de igualdad jurídica independientemente del origen socioeconómico del transgresor, pero también en razón a sus ideas de la criminalidad. Si se fijan, pesaba mucho la situación económica en la que la persona, si delinquía, en ese momento en la que se encontraba, pues bueno, las personas lo podían, imponer más sanción. Los simpatizantes de la Escuela Liberal del Derecho Penal consideraban que el delito, como el resto de las acciones humanas, nace de la voluntad del individuo, quien tiene plena posibilidad, capacidad y libertad para actuar independientemente de su posición económica e incluso de su grado de instrucción. Sin embargo, a partir de la Revolución, se habló de una responsabilidad de la sociedad. En otras palabras, al explicar la criminalidad, se aludió a factores estructurales como miseria, marginación o falta de oportunidades. De ahí que se cuestionará el derecho de la sociedad a castigar a los criminales que ella misma había creado, o al menos que se plantea la necesidad de mitigar el castigo a los más marginados o desprotegidos. Si se fijan, fuimos viendo cómo dentro de la misma historia no había una igualdad como tal hasta que el código como tal se empieza a reformar. Esto era de que si delinquían aquellas personas que eran de escasos recursos, pues les iba como en feria. Les imponían sanciones muy severas, los dejaban incluso mucho tiempo. El delito realmente no se perseguía como tal. Y si era una persona de clase acomodada, pues bueno, no le imponían la misma pena, no había las mismas circunstancias. Por ello se decía que aquellas personas que eran de clase más baja, su mentalidad criminal era más atroz. Entonces ellos consideraban dentro de sus pensares, pues que bueno, no podía catalogarse entre uno y otro la misma igualdad de poner medidas. Bueno, pues vamos a pasar al homicidio, que ese sería el primer tema que veríamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sergio, antes de entrar en materia. No, ninguna. Todo bien hasta ahí. Perfecto. Ricardo. Todo bien, Luis, Perfecto. todo bien. Perfecto. Laura. Todo bien, licenciado, gracias. Perfecto. Ramón. Todo bien, Lick, muy entendible, todo bien. Perfecto. Somos 5, ¿verdad? ¿Nomás? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, como les expliqué en un principio, vamos a ir viendo los delitos, tanto de lo que es el Código Penal del Estado de Chihuahua, y iremos comparando con el Código Penal Federal. Van a ver que van a haber algunas leyes aparte, como ahorita, digamos, la Ley General de Salud, que se comparten porque ha habido bastantes reformas y por tal motivo se han entrelazado muchas leyes en sí, muchos reglamentos. Entonces, pues dando inicio al tema, vamos a ver que el homicidio. Bueno, el Código Penal del Estado de Chihuahua lo implementa en su artículo 123, en el capítulo de delitos contra la vida y la integridad corporal. Y nos comenta, de acuerdo a la reforma que se le hizo en el 2018, pues que bueno, a quien prive de la libertad a otra persona se le impondrá de 12 a 25 años de prisión y se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud.
El artículo 343 de la Ley General de Salud nos dice que la pérdida de la vida ocurre, 1, cuando se presenta muerte cerebral, 2, se presentan los siguientes casos también: la ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea, la ausencia de reflejos del tallo cerebral y los paros cardíacos irreversibles. De todo este material que yo les voy a dar, se los voy a compartir en el grupo para que ustedes lo vayan teniendo, para que no crean que se le vaya a pasar. El Código Penal Federal lo pone en el capítulo de delitos contra la vida y la integridad corporal en el artículo 302 y nos comenta que dice: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Nos comenta los sujetos, que es el activo o agente y el pasivo víctima. Estos pueden ser varios o tantos activos como pasivos. El activo, pues bueno, en nuestra legislación mexicana vigente, solo se considera responsable a la persona física, no importa cuáles sean las características, las peculiaridades o circunstancias de la persona, ya sea edad, sexo, estado civil, salud, etc. Y el pasivo, pues bueno, será en el homicidio. El sujeto pasivo es una persona, de manera que la muerte causada a un animal no constituye el delito de daño en propiedad ajena, constituye delito en propiedad ajena de un animal, pero no en un homicidio. Tampoco la persona jurídica o moral puede serlo. Entonces, como vemos aquí, pues bueno, los animales no son considerados en caso de como un homicidio. La clasificación que hace la licencia, pues bueno, que iremos viendo, es básico fundamental, de acción o comisión, normal, material, de lesión o daño, instantáneo, simple, de oficio, autónomo e independiente. Aquí, la conducta típica, al definir al homicidio, se refiere a la conducta cuando expresa que se priva de la vida. En este sentido, privar de la vida es la conducta típica en el homicidio. Aquí iremos viendo muchos casos en el homicidio, como van a ver delitos dolosos, culposos y con intención, alevosía y ventaja y premeditados. Formas y medios de ejecución, pues bueno, en algunos de los delitos, la propia norma precisa de qué forma debe ejecutarse o los medios que el activo deberá de emplear, de manera que, de no producirse estos, habrá antipicidad. Por ejemplo, para que se integre el delito del despojo, la conducta típica debe realizarse mediante violencia, amenazas o engaños. La conducta típica podría llevarse a cabo mediante una acción, actuar positivo, o por medio de una omisión, el no hacerlo. Resulta típico en el homicidio, el resultado típico es la consecuencia de la conducta, pues bueno, como lo hemos dicho, viene siendo la privación de la libertad. Una vez que cesa la vida humana, se consume el delito de homicidio. De no producirse dicho resultado, será un grado de tentativa. Si han escuchado todos que en muchos de los delitos dice que es tentativa de homicidio. Por decir, Sergio, tú como tentativa, ¿qué es lo que, aunado a lo que hemos estado platicando, qué es lo que tú interpretarías como una tentativa? Cuando una persona, por medio de su conducta, quiere causar la muerte de otra, Okay. pero por circunstancias ajenas a ella, no lo hace y nada más la lesiona o le causa otra, Perfecto. bueno, otra lesión, otra redundancia, pero no lo mata. Ok. Yo digo que ahí quedaría, eso es lo que sería la tentativa. Perfecto. Laura. Como tentativa, algo, no sé si hayas escuchado la palabra en alguna ocasión en los medios de comunicación, en los medios, ¿cómo se llama? El periódico, algún locutor, algo, ¿no se te viene algo? Lo primero que te venga, ¿tú cómo lo interpretarías la tentativa? Pues que a alguien se le está echando la culpa de algo, de una acción que haya hecho mal. Ok, perfecto. Ok. Ricardo, si nos puedes compartir tu... Pues yo entiendo que es cuando una persona tiene la intención de cortarle la vida a otra, pero por algunas circunstancias no lo logra. Ok, perfecto, perfecto. Así es. Ramón. Sí, cuando intentas quitarle la vida a una persona,
y al final no lo logras, solamente queda en tentativa. Ok, perfecto. Buenas definiciones. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir perfeccionando. La tentativa siempre es un querer hacer algún daño a alguna persona, hacer alguna situación, haber realizado o ejecutado alguna acción delictiva, pero no haber llegado a su fin. Estaba muy correcta la definición que nos daba Sergio, que efectivamente, pues si yo tengo la intención de matar a una persona y lógicamente si no consumo ese acto, pues bueno, cambia el delito. Ya digamos que la lesionó, pero entra dentro del cuadro de lo que es tentativa de homicidio o así es calificada, pero no se consuma el homicidio como tal. Fue muy buenas definiciones. Poco a poco lo iremos perfeccionando. A ver. Siguiendo. Ok. Bueno, ¿cuáles son los nexos de casualidad? Pues bueno, el nexo de casualidad es el ligamiento que une la conducta con el resultado típico, lo que platicamos ahorita. Para que el resultado se pueda atribuir a la conducta típica, se requiere un nexo causal que los una. La ley penal señala las reglas para determinar cuándo se presenta el nexo causal y cuándo no. Los artículos 303... caray, se me fue aquí, ya nomás... Perdón. Los artículos 303 y nomás, bueno, ya nomás era 303 del Código Penal Federal señala que cuando existe nexo causal y el 305 del mismo ordenamiento precisa cuándo no se produce. En resumen, una lesión será considerada mortal cuando la muerte se deba a alteraciones causadas por la lesión en el órgano interesado o alguna de sus consecuencias inmediatas o a una complicación determinada por la lesión que no se pudo combatir por ser incurable o por carecer de los recursos necesarios. La muerte dentro de los 60 días a partir de la lesión. No sé si hayan ustedes visto en algunas situaciones, por decir, en algún choque, digamos, que alguna persona al momento de chocar, pues bueno, no era mi intención causarle un daño, pero la persona, desgraciadamente, cuando uno tiene un accidente, pues resultan bastantes situaciones, entre una de ellas la persona queda, digamos, en estado de coma. Verán aquí cómo se da la muerte posteriormente de acuerdo a la ley. Nos dice que al encontrar el cadáver, bueno, la muerte ocurre dentro de 60 días a partir de la lesión. Al encontrarse el cadáver del occiso, dos peritos declaren después de la necropsia que la lesión fue mortal. Cuando no se encuentre el cadáver o no se haga la necropsia, dos peritos declararán que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas. Al encontrarse el cadáver del occiso, dos peritos declararán después de la necropsia que la lesión fue mortal. Cuando no se encuentre el cadáver o no se haga la necropsia, dos peritos declararán la muerte que fue resultado de las lesiones inferidas. Conforme a la legislación... Pregunta. Dígame. Pero si no se encuentra el cadáver, no ha muerto, ¿no? Lo que sucede, no sé si han visto actualmente de personas, bueno, lo que sucede es que en algunas ocasiones se han visto las denuncias que ponen de personas desaparecidas y ¿cómo se llama? Y pues ahora sí. Ausentes. Ausentes, digamos, de cierta manera. O sea, hay una presunción, ya sea, pues ahora sí, digamos que hablando así, a grosso modo, con base en las situaciones, circunstancias en que se hayan interpuesto, ahora sí, digamos, las denuncias, como modo, lugar, hechos, situaciones, etcétera. Entonces, es lo que se llega a declarar. Si ustedes ven de las personas que no llegan, hubo una reforma hace 3 años, porque anteriormente las personas cuando desaparecían, no se encontraban rastros y se interponían las denuncias, tenían que pasar hasta 5 años, se tenía que hacer un juicio en el cual las personas para declararse ahora sí que habían fallecido, se tenía que interponer un juicio como tal. Posteriormente, a raíz de las desapariciones que hubo, de varios casos que hubo hace algunos años, hace unos 3, 4 años, hubo una reforma como tal que ya no se van a 5 años, me parece que ahora son hasta 6 o 7 meses, incluso se creó un fondo para las personas, aquellas que desaparecían o víctimas, o más bien familiares de las víctimas que desaparecían para poderse ayudar. Entonces, todo eso se ha ido revolucionando.
Efectivamente, anteriormente las personas desaparecían y eso pues se quedaba en el limbo porque había bastante, o sea, una denuncia era, ahora sí, como si ya de una manera vulgar, era hacer un peregrinar con las autoridades para que pudieran ayudarlo a uno, para que pudieran, ¿cómo se llama?, darle datos, era ir a, digamos, a C4 o con las autoridades periciales para que pudieran aportar, porque anteriormente tenía que ir uno, cada vez que lo llamaba el Ministerio Público, a tratar de identificar cadáveres o cuerpos. Ahora ya no. Con la cuestión de la desaparición, y no sé si se recordarán, había mucha gente a la cual pues hasta las metían en, pues ahora sí en ácido, las quemaban, las mutilaban totalmente, o sea, las desaparecían totalmente y era imposible, sobre todo porque los mismos familiares no podían cobrar, ¿cómo se llama?, seguros de vida, no podían hacer uso de varias situaciones que les habían dejado sus familiares. Fue por lo que se reformó y hay una ley específica para personas desaparecidas. Esto es a grosso modo, esas situaciones, pero hay una ley específica que salió, estamos en el 2020, en el 2018, 17 me parece, si no es 17, 16, perdón, donde se cambia, se reforma todo tipo de situaciones y es cuando ahora sí a los familiares, el mismo gobierno creó un fondo para poderlos apoyar. Sobre todo, si recordarán, eran muchos los policías que desgraciadamente pues fallecían, los levantaban, como se dice vulgarmente, les dan el famoso levantón y ya no volvían a saber absolutamente nada de ellos. Actualmente, si ustedes ven, incluso por lo que acaba de pasar con el presidente municipal, parece que de Bocoina, o no recuerdo bien, lo levantaron, fueron y dejaron el cuerpo. Ya actualmente, si ustedes ven, los cuerpos los empiezan a dejar, pero anteriormente eso no pasaba, o sea, los levantaban y los desaparecían totalmente. Entonces, las autoridades de cierta manera tenían que subsanar ese tipo de situaciones, pues para poder a los deudos poderlos ayudar y para que de cierta manera los mismos deudos pudieran cobrar los seguros, pero sí era una situación muy, muy caótica y sobre todo muy difícil, porque no pueden ellos hacer uso, digamos que de ese beneficio que le dejaba a la persona. No sé si te aporté si te saqué las dudas o te metí más en duda. No, sí, me sacó de dudas. Pero yo pienso que esto se presta a hacer pues cosas malas, ¿no? Sí, claro. Se presta mucho a desaparecerse uno mismo y dejar cuentas pendientes o qué sé yo. Ya después lo declaran a uno muerto. Sabes que ese es, pues bueno, eso entraríamos en los delitos de fraude como tal, pero sí hubo personas que empezaron a hacer, pero pues como todo, bien lo comentas tú, para todo hay modo y ¿cómo se llama? Hay muchas cosas y muchas personas, pero ahora con estas situaciones, bueno, con la nueva ley, la situación era de que se tenían que ver los hechos, o sea, anteriormente no era nada más decir que ya se lo llevaron o sea, se hace una investigación a fondo, pues lógicamente se tienen que ver, como les comentaba, los hechos, modo, tiempo, lugar. No es nada más decir se fue, desapareció y todo. En un principio, desgraciadamente, había personas que se perdían ellas mismas y aparecían 4 o 5 años porque andaban del otro lado del mundo probablemente. Por eso, anteriormente, tenían que pasar 5 años para realmente declarar que la persona había fallecido pero a razón de los hechos, les comento, fue como se minimizó, pero claro, tiene que haber un mundo de situaciones, tiene que haber un mundo de circunstancias en las cuales, pues, lógicamente, no es tan sencillo ni es tan fácil declarar a una persona desaparecida, sobre todo por lo que comentas, porque son situaciones de que puede dejar muchas deudas, muchas cuentas, y pues lógicamente al momento de dar a la persona por muerta, pues bueno, entran un mundo de situaciones como baja del seguro social, es que tenía seguros, o asistencia médica, sus cuentas, su registro, su nombre, o sea, su identidad, por decirlo de cierta manera, se pierde de una manera total. Que claro, el robo de identidad también está, digamos, a flor de piel y a la orden del día, pero sobre todo por eso hacía 5 años. Lo de las personas desaparecidas pues fue una situación, digamos, en particular, un caso particular, pero por la situación que prevalecía con los agentes, que cada lunes y martes pues, desaparecían mucha gente y pues los seguros ya pues no daban abasto a tantas personas porque fue una cuestión masiva en ese momento. Bueno, continuando, conforme a la legislación penal mexicana,
se exige una temporalidad que debe transcurrir entre el momento de causar la lesión y la muerte del lesionado, la cual es de 60 días. La mayoría de los códigos penales de la República Mexicana siguen dicha regla, pero hay legisladores locales que no señalan temporalidad y otros que exigen la muerte ocurra dentro de los 90 días de la lesión inferida, como los códigos de Yucatán y Tamaulipas. Tipicidad del delito del homicidio. Bueno, la tipicidad que platicamos en el homicidio existirá cuando la conducta de la realidad encuadra en el tipo penal. La tipicidad, pues bueno, cuando la conducta no encuadre en la descripción legal por carecer de algunos de los elementos necesarios para su integración, habrá tipicidad y por lo general no existirá homicidio, pues se presentará el caso de los aspectos negativos de la tipicidad. Justificación, pues bueno, cuando se da en legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio del derecho. Por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta y eso siempre se los pregunto a mis alumnos. Ustedes, por decir, ¿cómo podrían encuadrar, de cierta manera, cómo encuadrarían, ahora sí, en legítima defensa, un homicidio? Sergio, ¿tú cómo dirías tú, o cómo encuadrarías en el delito de un homicidio que fue en legítima defensa? Por ejemplo, una persona que entra a robar un domicilio, el domicilio está, bueno, es un hombre, por ejemplo, una persona de sexo masculino, y en el domicilio únicamente hay una persona de sexo femenino. Entonces esta persona entra a lo mejor no a matarlo, entra a robar, y la persona se defiende con un cuchillo y lo mata. Pues yo digo que ahí se da, ¿no? Laura. ¿Cómo podrías tú decirnos que sea en legítima defensa en caso de un homicidio? Es cuando una persona entra al domicilio de otra y la dueña de la casa lo mata sin querer, ¿verdad? Ahora ya es según yo he leído que ahora ya se puede hacer uno, no lo condenan, ¿verdad? Si uno mata en defensa propia en su domicilio, ya no es arrestado, ¿verdad? Ya no es culpado. Tocas muy buen punto. A eso es a lo que iba. Ahorita se los comento. Ramón. Pues sí, sería un asalto, que quieran bajar de tu carro. Buenas tardes. O que quieran entrar a tu hogar, pues, a tu familia y te defiendes y a lo mejor te das un mal golpe al asaltante y lo matas. Yo creo que ahí sería defensa propia. Okay. Ricardo salió, ¿verdad? No lo veo. Bueno. Efectivamente, lo que comentaban, eso es muy importante. Hubo una situación hace alrededor de unos 2-3 años donde una persona efectivamente entra una persona a robar un domicilio y al momento que le da un balazo, bueno, le dispara con un arma de fuego y le pega en una pompi. La problemática se dio de que si la persona al momento que caía en su domicilio, pues bueno, se podía considerar como en defensa propia, en defensa legítima. Pero esa persona al momento que brincó por la ventana cayó del otro lado y al momento que cayó se consideró la persona como tentativa de homicidio porque cayó, digamos, en vía pública. Ese punto que tocabas tú, Laura, ya fue muy importante porque eso se da mucho en situaciones de robo a viviendas o situaciones de que desgraciadamente llegaban las personas y era peor para la víctima porque tenía que él tener que decir los hechos y se volvía, en vez de víctima, se volvía victimario. Entonces esa situación, efectivamente hubo una reforma recientemente donde ya las autoridades efectivamente ya incluso, bueno, no dejan que las personas tengan armas en sus domicilios siempre y cuando, pues bueno, sean únicamente para defensa personal en su domicilio como tal, pero ya las pueden utilizar ya sea la persona caiga dentro del domicilio, caiga fuera del domicilio, pues bueno, hubo una intención por parte de la persona de cometer un delito. Pero ese punto fue bueno que lo comentaras porque sí, efectivamente pasó una situación y la persona que era víctima, pues al final de cuentas fue la persona que tuvo que, ¿cómo se llama? Tuvo que pagar los platos rotos, tuvo que incluso al delincuente, eso creó una gran polémica
entre los abogados, incluso contra las autoridades, porque resultó que la víctima resultó ser el delincuente cuando él era la persona que está defendiendo sus bienes. Pero fue muy buen punto lo que tocaste. Bueno, continuando, pues bueno, homicidios atenuados en la legislación mexicana. Las circunstancias atenuantes son casos específicos en los cuales el legislador consideró que dadas las condiciones en que se produce el homicidio, se debe aplicar una sanción menor que la correspondiente a un homicidio simple intencional. El homicidio consentido. El homicidio consentido es aquel que una persona ha otorgado su consentimiento para ser privada de libertad. En principio puede afirmarse que el consentimiento de la víctima no anula la antijuricidad de un hecho criminal, pero en el caso concreto, la propia norma establece una considerable atenuación para quien haya privado de libertad con el consentimiento del sujeto pasivo. El caso común corresponde al enfermo de un padecimiento incurable, quien pide a un familiar o a un allegado que, dadas las circunstancias y con su pleno consentimiento, le prive de la vida por resultarle preferible o la agonía de vivir contra todo padecimiento irreversible. Este homicidio, que se puede decir, es los médicos, antes de hacer cualquier situación, expiden un documento en el cual ellos quedan totalmente eximidos de las situaciones como tales. Dependiendo de las circunstancias que haya, los médicos realmente lo realizan como tal, es dependiendo a la situación de la gravedad de la enfermedad, que ellos, pues ya viendo la situación de ¿cómo se llama?, del homicidio consentido, pues bueno, lo aprueban, pero siempre va a tener que ser a través de un documento y con el consentimiento del familiar más cercano, en este caso, por línea consanguínea, digámoslo, pues bueno, si no es el cónyuge, por línea consanguínea, en este caso por los hijos. Ya que ven que en algunas ocasiones también entran pues bueno, cuando no hay más, pues entran los hermanos, o si no, a veces los padres. Licenciado, esa no es la eutanasia. ¿La eutanasia? Ándale. Hablando de la eutanasia, aquí en México, lo que viene siendo la donación de órganos, ya ven que hay muchas autoridades, incluso en las licencias de tránsito, que dicen que si queremos ser donadores de los órganos al momento de fallecer, les quiero comentar o se los comento como parte de un brevario cultural. Si ustedes fallecen y ya sea su pareja, los hijos o los padres, dependiendo de la situación, no quieren donar los órganos, no están obligados, ¿cómo se llama? No es una situación que se obligue para que se otorguen esos órganos. Siempre volvemos a lo mismo, tiene que haber ¿cómo se llama?, un derecho por parte de los padres, o bien que ellos autoricen que se pueda hacer. Desgraciadamente, eso se ha estado haciendo. En España es el único país que realmente, si la persona concede su consentimiento para donar sus órganos al momento de fallecer, no hay ningún problema, ellos lo fallecen, y al parecer también en Estados Unidos. Pero aquí en México, si una persona fallece y no el familiar no autoriza que sus órganos sean donados, aun y cuando ustedes sean las personas que ya dieron su consentimiento en vida, sus órganos no son retirados. Eso se los hago de menester. Eso se ha ido digamos, a discusiones y cuestión de salud, porque pues está la voluntad de uno mismo de querer donarlos, pero pues desgraciadamente si el familiar no quiere, pues bueno, no se realiza esa donación. Homicidio en riña o duelo. En riña es la contienda de obra y no de palabra entre dos o más personas. Curiosamente, el duelo no es definido por el Código Penal. Duelo, pues bueno, es combate entre dos adversarios en el que uno desafía al otro por causa de honor. Esto se daba, hay que recordar que el duelo se daba mucho en las épocas, ahora sí, de 1800, de los duelos de los caballeros de 1900, a principios de siglo y a finales de siglo, que era cuando peleaban por el honor. Nunca se estipuló el Código Penal como tal. El homicidio en riña o duelo, pues bueno, más bien se da en riña, es cuando son aquellas batallas campales entre varias personas que desgraciadamente pierden la vida uno o más, o puede ser entre dos, simplemente entre dos personas que desgraciadamente con algún artefacto punzocortante o con cualquier otra cosa por lesionar, pues bueno, hace que uno u otro pierda la vida. Homicidio por infidelidad conyugal. Sujetos en este homicidio atenuado, el sujeto activo solo puede serlo el cónyuge ofendido por la infidelidad de su cónyuge. Como la ley no distingue, se entiende de que puede ser el hombre o la mujer casados civilmente.
hay que ver esto muy preciso porque no hay que darlo con el concubinato. Tienen que estar debidamente casados. Si es con concubina, pues bueno, será un homicidio dependiendo del delito, que en este caso premeditado, el que se da. Se impondrá de 3 días a 3 años de prisión al que, sorprendido a su cónyuge en el acto carnal o próximo a la consumación, mate o lesione a cualquiera de los culpables o a ambos, salvo en el caso de que el matador haya contribuido a la corrupción de su cónyuge. En este último caso se impondrá al homicida de 5 a 10 años de prisión. Las agravantes, pues bueno, la premeditación. Cuando se causa una intención, cuando se causa intencionalmente después de ser reflexionado. Era lo que platicábamos. Es cuando una persona lo está premeditando, lo está, así digamos, maquilándolo, pensando cómo lo va a hacer, qué arma va a utilizar, cómo los va a utilizar, en qué lugar, en qué modo, en qué tiempo se va a realizar todo ese tipo de actuación. La alevosía, pues bueno, cuando se sorprende intencionalmente a alguien, es cuando se gana un tiempo antes de que la otra persona se pueda defender, digamos, de esa manera. La ventaja, cuando se utiliza algún medio para debilitar la defensa del sujeto pasivo. La ventaja se da cuando, digamos, que la persona antes de poder ponerse en alerta, pues bueno, le pasen las circunstancias. Y la traición, pues bueno, cuando viene la confianza, esta se da mucho, pues digamos, con el parentesco. Se puede dar entre familiares, primos o amigos muy cercanos. Presunciones legales de premeditación. Bueno, la ley penal establece varias hipótesis en las cuales presume que el delito fue cometido con premeditación. Esto es, siempre y cuando el homicidio o las lesiones se han cometido mediante algunas de las formas establecidas en el tercer párrafo del Código 315 del Código Penal Federal. Existirá la presunción legal de haber sido cometido con premeditación, tomadas del referido precepto, las siguientes presunciones a que se hace referencia. En alguna inundación, que digamos que, pues ahora con las lluvias, por decir que están en el sur, pues bueno, ya hemos visto que incluso en Nuevo León ha habido varias personas que se las lleva el río. En algún incendio que desgraciadamente se caiga. En minas, en bombas de explosión, contagios venéreos, brutal ferocidad, venenos a cualquier sustancia nociva para la salud, asfixia, enervantes, tormento, otros depravados. En contagios venéreos, este es un delito sumamente castigado porque desgraciadamente hay personas, digamos, ya sea sexoservidoras o personas que se dedican a ese tipo de actividad, o bien hombres que aún y sabiendo que están contagiados, tienen relaciones sexuales con demás personas, aún y sabiendo su condición, y desgraciadamente les transmiten esa enfermedad que a veces puede ser hasta mortal. El homicidio doloso, perdón, el homicidio intencional o doloso es cuando el agente priva la libertad y tiene la intención de causar un daño. La pena, pues bueno, la pena aquí será de 8 años de prisión, de 8 a 20 años de prisión. El homicidio no intencional o imprudencial, llamado también culposo, que era el que hablábamos en los accidentes, en un choque, o que alguna persona, digamos, va en bicicleta y desgraciadamente por descuido, o digamos que por hacer alguna broma de mal gusto, la persona, no sé, pueda pasar, se pueda ahogar, mil y un situaciones. Pues bueno, cuando se priva la libertad sin que el sujeto activo hubiera tenido la intención de matar, siempre y cuando este daño haya resultado como consecuencia de alguna imprevisión, negligencia, la sanción se da de 3 días a 5 años de prisión. El homicidio preterintencional o ultraintencional, bueno, cuando se quiere causar un daño menor, pero se causa uno mayor, el juez puede reducir la pena hasta la cuarta parte de la que correspondiera si fuera intencional. Aquí es, por ejemplo, que ustedes digan, pues le voy a meter un susto a esa persona, le voy a meter un susto, y resulta que a lo mejor la persona pues era de presión alta o padecía de alguna enfermedad, diabetes o lo que sea. Y al meterle el susto resulta que las consecuencias fueron más graves de lo que uno pensaba, que en vez de un susto, pues bueno, la persona desgraciadamente pues fallece por el tipo de situaciones. Mil y un situaciones que pueden darse, pero las que más común pueden ser, pues son personas que, como les comentaba, es una presión alta o algo así. La inculpabilidad, bueno, el aspecto negativo de la culpabilidad también se puede presentar en el homicidio por cuanto hace a cada causa de culpabilidad. Aquí, por ejemplo, era lo que les decía yo, cuando se logra comprobar que fue en defensa propia, muchos de los homicidios se han podido resolver de manera favorable.
que era lo que les comentaba, o sea, desgraciadamente en aquel momento cuando la persona por defender su homicidio, defender a su familia, le dio un balazo y resultó que la persona por querer brincar cayó del otro lado de la barda, pues ya no se encontraba en su domicilio. Y al hacerse las investigaciones, pues resultó que la pobre persona tuvo que pagar reparación del daño y al parecer tuvo que firmar. Yo creo que le dieron como 1 año de prisión o 2 años de prisión. Una situación así fue, pero fue una cuestión muy controvertida y por ello hubo una reforma a ese tipo de delitos. La consumación y tentativa en el delito del homicidio. La consumación, bueno, pues ocurre en el preciso momento de causar la muerte del sujeto pasivo, no antes ni después. Y la tentativa, el homicidio admite la posibilidad de que se trate la tentativa siempre que surjan los actos tendientes a producir el resultado. Que era lo que les comentaba, o sea, muchas de las ocasiones, con el simple hecho de querer realizar la acción, ya sea, bueno, en este caso de lastimar a la persona, pero resulta que no, pues no la matan, sino que simplemente la lesionan, existen ciertos actos. Tuvieron que haber habido algunas situaciones y algunos actos por parte de la persona para poder llegar a ese fin. Y la participación en el delito de homicidio. En el homicidio pueden presentarse también todos los grados de participación. Aquí está el autor intelectual, el material, la autoría, la meditación, la coautoría. No sé si recuerden, hace un par de años, de una persona, bueno, más bien de un delito a una pareja, y resultó que se fue más para atrás y más para atrás y hubo hasta un autor intelectual que llegaron hasta la pareja y no solamente había sido la persona que la había matado, sino que había una intención, un autor intelectual desde atrás y resultó que todavía había más personas involucradas. Entonces, en los delitos, en el delito de homicidio participan muchas cuestiones. Hay muchas situaciones, son investigaciones realmente extenuantes y la verdad es que sí, para llegar al fondo de ellas, las investigaciones por lo general arrojan a las personas. Hay una parte, y me comentaba un ministerio público, que todas las personas que llegan a realizar un delito de homicidio es mucho o sea, es como que parte de la misma actividad tratar de decir que fueron ellos. Es una situación que como, no sé si sea, como decía, no sé si es cuestión, ahora sí, pues, por valores, no sé si una situación por querer hacer como que yo soy muy bueno, yo soy muy fregón para poder acabar con la vida de las personas, pero dicen que siempre las personas que cometen los delitos de homicidio, a la postre, a alguien se lo comentan. Entonces, ahí es como se va haciendo la cadenita para poder llegar a ellos, pero siempre dice, no hay persona, dice, hasta donde tenemos entendido, que haya cometido un homicidio y no lo comente. O sea, como que es una parte natural de la persona tenerlo que platicar con una persona más como para poder desahogarse el mismo de la situación, porque es demasiada la adrenalina, yo me imagino, que ha de converger en ese momento. Bueno, pasamos a las lesiones, al delito de lesiones. ¿Dudas del homicidio? ¿Algún planteamiento? Sergio, ¿alguna duda que te surja? ¿Cuestionamientos? No, ninguna. Todo bien. Gracias. Laura, Todo bien, licenciado, gracias. Ramón, Todo bien, licenciado, muy claro, muy interesante. perfecto. Si van surgiendo dudas, con todo gusto y con toda confianza, sin problema alguno. Nada más, ahí en el caso de las partes, Sí. las partes puntuales del homicidio, o las partes del homicidio, no las intervienen. Ayer ahí estaba viendo un video y manejan lo que es el pasivo, el activo, y manejan a los ofendidos también como parte. A las partes. Y como parte también. Es que platicamos esto. Está, pues bueno, está la persona que realiza la acción. Está la persona, pues, a la que le consume la acción. Y actualmente, pues ahora digamos que los ofendidos son los familiares. En este caso, pues es la cónyuge. Y pues, lógicamente, si hubo descendencia, pues son los hijos. Entonces, no sé si, como les comento ahorita, no sé si recordarán que hace 3 o 4 años, cuando hubo muchas situaciones y hubo muchas muertes de nuestros agentes, fue por lo que se reformó. Se reformó esa parte de que las personas, ahora sí, perdidas, o que eran, como les comentaba yo, que sí, vulgarmente el levantó que les daba, o bien que las mataban, vamos a hablar de que las mataban ahora, había un fondo, pero eran de excesivo, fue excesivo los fallecimientos de los agentes, digamos, de cierta manera.
que el fondo pues no daba abasto para tal situación. Entonces, ¿qué sucedió? Que trataron de reformar y crear más el fondo, más, o sea, que fuera más amplio, vamos, que pudiera haber más recursos para poder apoyar a las víctimas. Y fueron las partes que se trató y que se ha visto de manera reformada en el código, de que, pues anteriormente el homicida, si recordarán nosotros, desgraciadamente, una persona fallecida, no recuerdo ahorita realmente cuánto valemos, pero realmente una persona fallecida hace unos 4 o 5 años valíamos como 40,000 pesos, 35,000 pesos. Ese era nuestro rango, digamos, de cierta manera. Entonces, pues para la persona le daban, digamos, de 4 a 8 años de prisión, pagaba los 40,000 pesos como reparación del daño, pagaba una multa, digamos, de unos 10,000 pesos. Y digamos que la persona, por su buen comportamiento, por su buena conducta en la prisión, era acogida a los beneficios preliberacionales y resultaba que salía a los 5 años, 6 años, y el resto de su condena firmaba. Lógicamente, ahí era donde los deudos, digamos de cierta manera, era donde pues no estaban conformes, porque decían que, pues aparte de que perdían, digamos, ahora sí, ya sea el padre de familia que era el benefactor, el que les daba el sustento, digamos, económico de la familia, o ya fuera los hijos, o ya fuera la cónyuge, etcétera, sentían que había un hueco, y todavía lo existe, inclusive, pero sentían que había un hueco dentro de las leyes, que pues las personas más pagaban y se acababa. Se acababa y ya ellos, digamos que ya habían pagado su deuda con la sociedad y se reinsertaban en la sociedad. Ahora la ley lo que hace es que aparte de lo que cuesta, de lo que valemos, tienen que dar una especie como de apoyo. O sea, ya no es tan sencillo. Y esto se fue dando porque desgraciadamente empezó a haber muchos casos. O sea, si recordarán, se dispararon los casos de manera exorbitante, que pues ya era muy común leer en los diarios que fallecían 5, 10, 20. Bueno, y eso es lo que nos enterábamos. Digamos que la sierra no nos comentaba realmente a lo mejor los números correctos, o en las ciudades nomás nos maquillaban para que la gente pues se tranquilizara cuando había más, digamos, más fallecidos. Entonces, sí, efectivamente se mete esa figura que son los deudos, sobre todo, pues, y desgraciadamente siempre son las esposas y son los hijos. Entonces ya se hace un análisis más profundo, ya no solamente se les pone la multa de los 40 o 50, ahora sí se hace un estudio completo, digamos, para que la familia de cierta manera pueda tener un sustento en lo que ya sea que alguna de las partes pues pueda volver a normalizar ese tipo de situaciones. Pero sí son las partes son partes de las reformas que poco a poco se han ido dando en el código, que ustedes, digo, cuando lo lleguen a ver en algún tipo de situación o caso, van a ver cómo el código tiene muchas reformas en ese tipo de situaciones. Licenciado, una pregunta. La que guste. ¿Cuánto tiempo o cuántos años más bien se le da a una persona que lesiona a otra? Por ejemplo, que estaba tomada la persona y golpea a la otra persona y le deja una lesión de por vida, o sea, porque le lastimó su mano y uno de sus dedos, ya no le va a servir porque se dañaron los tendones. Okay, más o menos como cuánto es, porque esa es su herramienta de trabajo, sus dedos precisamente. Digamos que dejaron consecuencias médico-legales. Okay. Es lo que vamos a ver ahorita en este capítulo de las lesiones, pero digamos, en algún momento cuando había digamos, atropello, que había una persona que atropellaba a otra persona, siempre los abogados decíamos, bueno, pues lo hubieras matado o algo así, porque digamos que la persona lo lesiona, una riña, se comprueba que efectivamente la persona a la que lesionaron, pues, fue la víctima. La persona, aparte de pagar una reparación del daño, va a tenerle que pagar, y eso pues ya está estipulado en el mismo código, le va a tener que pagar toda la rehabilitación que él requiera, que sea necesaria. Digamos que si en un dado caso, o sea, el juez determina que esa persona necesita terapia para movilidad en su mano, digamos que requiere cirugías, digamos que
lo que requiera, va a tener que aportarlo. Ahí es cuando, de cierta manera, la persona, el victimario, pues pierde muchos de sus bienes y propiedades porque tiene que sufragar todos los gastos, a menos de que se llegue a algún acuerdo con la víctima, de que todo lo que son situaciones de cirugía, terapia, a lo mejor psicológica, todo lo que requiera, tiene que ser bajo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo tiene que pagar la persona que lo lesionó. Eso es lo que las autoridades hacen actualmente. Entonces, muchas personas que tienen accidentes y que quedan consecuencias médico-legales, digamos, que no quedan en 15 días, digamos, que son posteriores a 15 días, pues las autoridades lo que hacen es, bueno, pues pasa por la reparación, pero aparte toda la terapia necesaria. ¿Cómo le hará la persona? Pues ahora sí desconozco. Tendrá que ver todos los medios que estén a su alcance, tendrá que pedir apoyo, ayuda, desconozco, pero es cuando realmente muchas de las personas que pasan por esas situaciones acaban con sus patrimonios. Como dice usted bien, por una borrachera a lo mejor, o por unos tragos de más, y por hacerse el valiente en ese momento, pues muchas veces las consecuencias son mayores a lo que pudo haberse evitado en su momento. No sé si lo aclaré o qué más dudas. No, no, sí está bien. Es por un caso que conozco y me preguntaban que si no sabía cuántos años le podían dar de prisión. Y digo, no, desconozco. Entonces dije, ahorita que se estaba dando esta situación, dije yo, pues lo voy a preguntar. Por eso. Lo vamos a ver ahorita. Por lo general ahí lo que se pretende hacer cuando son lesiones es dejar que la persona, en vez de retenerla, privada de su libertad en algún reclusorio o alguna cárcel, que mejor ella esté trabajando y tenga que producir. Porque el tenerla retenida, el tenerla recluida, el tenerla en prisión, pues él, desgraciadamente, para él no va a ser el problema. El problema se los deja a sus familiares, que son los que van a tener, primero, que apoyarlo a él dentro del reclusorio y posteriormente van a tener que estar pagando todo lo referente a las situaciones que hayan prevalecido a la persona que lesionó. ¿Qué hacen las autoridades? Pues que cada trabajo que él vaya haciendo tiene que decir dónde trabaja, en qué lugar está, dónde está, para qué. Porque si a veces son situaciones que son de años, digamos, son de años la rehabilitación. No hablamos de un mes, o sea, probablemente es un año, 2 años de rehabilitación. Eso siempre y cuando la persona pues, pueda tener alguna solución. Si es posterior, pues bueno, ya el juez pues impondrá una sanción a lo mejor muy, muy severa. Y dependiendo de las situaciones y el caso que se está dando en concreto, pues bueno, ya emitirá su fallo de alguna manera, a lo mejor muy tajante, que ahorita si se pueden ver, y sobre todo los medios de comunicación, las penas que están imponiendo los jueces, las están imponiendo de manera ejemplar para que ya no cometan delitos, porque anteriormente todo el mundo se quejaba de que delinquían, robaban algo, lastimaban, lo recluían 2 años, salían y volvían a hacer lo mismo. Entonces, como les comentaba al principio, las personas lo agarraban como un modus vivendus para ellos mismos y pues no, pues eso no era realmente que se reinsertaran a la sociedad de una manera saludable, al contrario, ya ellos sabían cómo poder vivir, comer sus 3 comidas, vivir bajo un techo y realmente no pagar sus cuentas. Todo eso se ha estado viendo desde hace mucho, porque desgraciadamente la gente así, pues hacía cualquier cosa por vivir de cierta manera. Bueno, pasamos al delito de lesiones. El delito de lesiones lo vemos en el capítulo de delitos contra la vida y la integridad corporal, en el artículo 129, y nos dice, a quien cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrá de 30 a 90 días de multa si las lesiones tardan en sanar menos de 15 días. De 6 meses a 2 años de prisión cuando tarden en sanar más de 15 días y menos de 60 días. De 2 años a 3 años, 6 meses de prisión si tardan en sanar más de 60 días. Y de 2 a 5 años de prisión cuando dejen cicatrices permanentemente notorias en la cara. Pues más o menos a lo que nos preguntaba la compañera, se podría decir que estaría más o menos tipificado ese entre el punto 3 y el punto 4. Lógicamente el punto 4, pues digamos que es una situación, digamos que a lo mejor similar, porque pierde la movilidad. En este caso, pues bueno,
Al dejar una cicatriz, pues deja una marca permanente y visible a la persona, pero pues digamos que si la persona perdió la movilidad de su mano y digamos que era su herramienta para poder trabajar, pues bueno, se puede tipificar el mismo delito. Pero volvemos a lo mismo, ¿para qué quiere uno tenerlo recluido si lo que quiere uno es que reparen ese daño? El estar recluidos, pues no van a, ¿cómo se llama? A poder. De 3 a 5 años de prisión cuando disminuye alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o miembro. De 3 a 7 años si se produce la pérdida de cualquier función orgánica de un miembro, de un órgano o facultad, o causa una enfermedad incurable o deformidad incorregible. De 3 a 6 años de prisión cuando pongan en peligro la vida. Y las lesiones que se refieren en la fracción 1 y 2 se persiguen mediante querella. Todos estos delitos, antes que nada, déjenme decirles que todos se persiguen por oficio. Hay delitos, por ejemplo, como el 1 y 2 aquí, que es cuando tardan de sanar lo que platicábamos, más de 30 días o menos de 30 días, son porque ella, pero todos los delitos, los demás, los que hemos visto, se persiguen de oficio. Lo que platicábamos, lo que usted me preguntaba, compañera, de lo de el caso que usted conoce, lo podremos encuadrar, por decir, en el punto 3 y 4, pero también se puede encuadrar, digamos, en el punto 5. No digo que el punto 6, porque el punto 6 ya es, digamos, que ya la pérdida del miembro, la pérdida a lo mejor de los dedos, la pérdida. Más bien, el punto 5 es, como comentó usted, el funcionamiento de algún órgano miembro, en este caso la mano. Si ya perdió la movilidad, perdió, pues ahora sí, no sé, el sentir o algo, pues bueno, se podría aquí, que es de 3 a 5 años de prisión. Pero volvemos a lo mismo, y le comenté a sus compañeros, ¿de qué sirve que la persona esté recluida si a final de cuentas, pues ahora sí, los que pagan los platos rotos son los familiares, en este caso? El Código Penal Federal lo estipula en su artículo 288 bajo el nombre de lesión. Se comprende no solamente las heridas, escoraciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. Permítame. Okay. El delito de lesiones consiste en, válgame, estoy con problemas técnicos, perdón. Consiste en causar una o varias heridas a una persona de forma que se altere su integridad corporal, su salud física o incluso su salud mental. Es de los delitos más comunes, pues protege uno de los bienes jurídicos más reconocidos, que es la integridad corporal de las personas. La penalidad en este delito está directamente relacionada con el daño que se causa a la víctima. A mayor gravedad del daño, la pena aumenta. Si la gravedad de las lesiones producen la muerte a la víctima, entonces el delito pasa a ser de lesiones y se convierte en lo que decíamos ahorita, en homicidio. Aquí ya no cabría la tentativa, sino pues ya se comete el homicidio como tal. El delito de lesiones puede causarse tanto por dolo como por culpa. Normalmente las lesiones sean por culpa. Si bien la pena que se impondrá a cada uno de estos casos es distinta. Una lesión tan solo tendrá consideración penal cuando ésta haya sido producida por una persona a otra, debiendo existir para tal resultado necesaria la relación de causalidad. Cuando la lesión haya sido cometida por un animal o una cosa, cuando la que exista sea el conocido como animus necandi, que es de ánimo de matar, y no propiamente el ánimo de lesionar, o cuando estemos ante una autolesión, no podremos nunca hablar de la tipificación del delito. Hay que recordar que desgraciadamente hay personas que les gusta lastimarse, pues, digamos de cierta manera, como flagelarse, y desgraciadamente a veces son delitos, o son personas, perdón, que van con las autoridades y dicen que las han lastimado, que las han cortado, y desgraciadamente pues tienen algún tipo de trastorno y culpan a alguien más de ese tipo de lesiones. Los elementos del delito, pues bueno, primero que nada está la conducta. En el orden de la conducta, el delito de lesiones puede clasificarse como un delito de acción, cuando la conducta se expresa mediante movimientos corporales constitutivos de una actividad o de un hacer. Omisión, comisión por omisión, cuando la propia conducta se exterioriza por un no hacer, o sea, la inactividad. Insubsistente o plurinsubsistente, podrá ser realizada por uno o varios actos.
y la ausencia de conducta, que puede ser el sueño, la embriaguez, el sonambulismo, el insomnio, la hipnosis, perdón, y los narcóticos. En este, pues aquí cabe lo que usted me planteaba, de que pues fue mejor por el efecto del alcohol. Pero en muchas ocasiones puede ser por algún, ahora sí, algún narcótico, que puede ser que la persona vaya manejando, desgraciadamente, o esté haciendo algún tipo de conducta y lastime a otra, digamos, de cierta manera. Esto se da mucho en la ausencia de conducta, en los accidentes, desgraciadamente, vehiculares, cuando son choques, cuando son atropellos, cuando son, ¿por qué? Porque pues, el sueño, la embriaguez, el sueño, el sonambulismo, cuando a veces manejamos muy cansados, digamos de cierta manera, cuando ingerimos a lo mejor algún medicamento que desgraciadamente, pues a lo mejor produce sueño y eso conlleva a algún tipo de accidente. Dentro de los elementos vemos la tipicidad. Bueno, debe existir una adecuación al tipo. El hecho realizado por el agente debe ser conforme al contenido de las legislaciones aplicables. La tipicidad, pues bueno, en el delito de lesiones no podrá hablarse de atipicidad por falta de calidad en el sujeto activo, porque en este delito el sujeto puede ser cualquiera, ni por falta del delito del sujeto puede ser cualquiera, ni por falta de calidad en el sujeto pasivo, puesto que el sujeto pasivo, pues bueno, digamos que es unipersonal, ni por falta de referencias temporales, perdón, ni especiales, ni del medio, porque presentarse una tipicidad por falta de objeto, ya sea material o jurídico, como por ejemplo cuando queriendo seleccionar a una persona no se encuentra en el lugar, o bien no está con vida, o porque los medios no sean idóneos, originándose una tentativa imposible. Pues ven, la tipicidad, pues bueno, siempre y cuando no se consuma, pues bueno, no se da así, la tipicidad del delito no se consume tal acto. La antijuricidad, pues bueno, es exactamente lo mismo, siendo la antijuricidad un elemento esencial general para que exista el delito de lesiones, el hecho de ser antijurídico. Será antijurídico cuando, siendo típico, no esté protegido el sujeto activo por una causa de licitud. Causas de licitud, pues bueno, un estado de necesidad cuando el bien sacrificado es de menor importancia que el salvado, un ejercicio de un derecho, un impedimento legítimo o la legítima defensa. Esto es lo que platicamos ahorita, que cómo ustedes, que cómo puedan definir la legítima defensa. El ejercicio de un derecho, pues bueno, se puede dar, por decir, en alguna detención, que estén, ¿cómo se llama?, aplicando alguna orden. Un estado de necesidad, pues bueno, cuando a veces son circunstancias o situaciones que, bueno, pues las mismas autoridades tienen que implementar. Y el impedimento legítimo, pues cuando alguna persona quiere tomar alguna situación o por alguna causa que no sea de él mismo, digamos que quiera subir a un vehículo que no es el suyo, y pues bueno, se da alguna riña, alguna situación, y por tal motivo, pues bueno, pasa el tipo de situaciones. Imputabilidad e imputabilidad. Es condición indispensable para fundamentar un juicio de culpabilidad la existencia en el sujeto de la capacidad y la culpabilidad, lo cual significa que la gente tiene capacidad de entender y de querer, ya que de lo contrario, pues nos encontraríamos de frente a una causa inimputable consistente en obra bajo un trastorno mental de carácter transitorio. Hay que tener en cuenta este delito en ese punto y sobre todo en específico el punto. Desgraciadamente hay personas que las llamamos enajenadas mentales y desgraciadamente las vemos en la calle y por su misma condición pensamos que ellos nos quieren lastimar o nos quieren lesionar. Pero desgraciadamente es un modo, eso es, digamos, ahora sí, es su forma de actuar, es su forma de comunicarse con los demás, a lo mejor no muy amistosa, pero ellos nunca lo van a hacer de una manera para tratar de lesionar porque están perdidos, digamos, en el tiempo, en el espacio y todo eso. Entonces, aquí, por decir, cuando están bajo trastorno, los jueces lo que hacen, no los consignan a ellos, sino que los mandan ya sea al psiquiátrico o les dan terapia a ellos para que puedan de cierta manera poderse, digamos, tratar de incorporarse a la sociedad. Pero sí son situaciones que sí se han dado, son situaciones que desgraciadamente a veces terminan mal, pero sí los jueces en ese entendido les dan
digamos que les impone alguna pena, pero no es por imponer las penas, ahora sí digamos, de manera que sea ejemplar, sino para que el mismo psiquiatra los pueda llevar, ponerles algún tipo de solución y darles algún tipo de terapia y los pueda ayudar. Eso es lo que hacen las autoridades. Licenciado, ahí también ahí también sería en el caso de que la persona activa fuera un menor, ¿no? Un menor de edad. En el caso de los menores lo vamos a ver, pero sí, por decir, lo que sucede es que aquí, en la imputabilidad, pues bueno, ahorita los menores, necesariamente cuando cometen un delito, los mandan al tutelar para menores, que es donde compurgaban, pero hubo una reforma. Anteriormente, las autoridades lo que hacían, al menos aquí en el estado de Chihuahua, era de que les imponían, no sé, 10, 12 años, entraban de 14, 15 años, iban al tutelar, cumplían los 18 y los soltaban. Ya no es así. Si superan esos 10 años, a los 18 años los recluyen en el cerezo. Que esa fue una situación y fue una modalidad ejemplar porque muchos de los así, grupos armados o incluso personas que querían hacer algún tipo de delito, agarraban menores de edad a sabiendas de que no te apures, tienes 17 años, a los 18 años te tienen que soltar por ley. Y esa era la frase que les decían comúnmente. A los 18 años te tienen que soltar por ley. Pero no me contaron con que las autoridades, al ver este tipo de situaciones y ver que realmente, pues ahora sí, los menores, como lo veíamos en un principio, pulían sus artimañas, pues en vez de entrar a una rehabilitación salían más bravos y salían peores ¿cómo se llama? Ahora sí, en vez de quererse reformar, pues salían con más coraje y más enojo. Ahora lo que están haciendo las autoridades es que los están pasando de tutelar para menores, lo están pasando al cerezo y dependiendo de la gravedad, no, realmente ahí tiene que ver mucho el delito y los jueces cuando son menores ven mucho las situaciones y los casos en específico para ver realmente cuál es la situación que está prevaleciendo. No te digo que todos van a ir, o sea, precisamente porque las calles están realmente saturadas, todas las cárceles, aquí vemos los centros del Estado, los van a saturar de menores. Eso lo creo que, ¿por qué? Porque sencillamente son las personas más vulnerables al momento de entrar a un penal. Entonces, sí, cada caso y cada situación se va valorando, se va viendo cuál es la situación realmente que imperó, digamos, en un momento o al principio, pero sí, lo que se trata es de que puedan reinsertarse a la sociedad y sobre todo que hayan aprendido de lo que se hayan reformado, vamos, y no delincan más porque anteriormente salían peor. Bueno, ok. La culpabilidad, pues bueno, en orden a la culpabilidad con relación a las lesiones, pueden presentarse las siguientes hipótesis. Están las lesiones, está el homicidio frustrado o la tentativa, que era lo que platicamos ahorita, que cuando no se consumía el homicidio, pues bueno, se da una tentativa. Y están las lesiones preintencionales. Las lesiones preintencionales, pues son aquellas que digamos, y lo volvemos a platicar, que se causaron de una manera en la cual, pues bueno, ya sabía ya uno, pues ya sabía cómo iban a surgir y que desgraciadamente a veces se llegan a consumir. Los elementos del delito de las lesiones, típicos. Bueno, pues aquí tenemos los 4 puntos, que es el bien jurídico tutelado. El bien jurídico que se protege especialmente la salud de las personas, alternándose esta, como se ha dicho anteriormente, al causarse daños anatómicos, fisiológicos y psíquicos. Hay que entender que la lesión, pues no es nada más, digamos, física. Esa lesión puede llegar a dejar daños, cosa se llama psicológicos, o fisiológicos o anatómicos. Como platicamos ahorita que sea la compañía, pues a la persona que lesionó, pues perdió la movilidad de la mano. Hay personas que realmente pierden el uso, a lo mejor de la mitad de su cuerpo, por alguna paliza, pueden perder la razón, pueden perder, o sea, mil y un situaciones que pueden darse. Entonces, no hay nada más que decir que las lesiones es, ahora sí, digamos, el daño corporal que se hizo nada más. Las lesiones, por lo general, traen un trasfondo total cual que a lo mejor, no sé si han visto que los accidentes, cuando llegan a chocar, pues bueno, uno ve los hematomas, uno ve los moretones, a lo mejor un brazo roto o algo,
pero por dentro y psicológicamente no sabemos la persona que más traiga, no sabemos qué más pudo haber, por qué más pudo haber pasado esta persona. El objeto material, pues bueno, el objeto material es la persona a la que se lesiona, por lo que se puede afirmar que el objeto material se identificará con el sujeto pasivo del delito. El sujeto activo, cualquier persona puede ser sujeto activo del delito de lesiones, menos el propio sujeto lesionado. Bueno, eso está más que claro. El sujeto pasivo, pues el sujeto pasivo puede ser igualmente cualquier persona tratándose, por tanto, de un delito impersonal. Resulta requisito indispensable para que se infiera una lesión que el sujeto pasivo a que se le va a causar esté vivo. Calificaciones de los delitos de las lesiones. Las graves. Si el hecho ha causado inhabilitación permanente de algún sentido, de algún órgano, dificultad permanente de la palabra o de alguna cicatriz notable en la cara, o se ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna por un tiempo igual, queda la dicha persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales o, en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta causa un parto prematuro de las lesiones, será grave. Eso también, desgraciadamente, se da en los accidentes. Ha habido muchas situaciones en los que desgraciadamente, y pasó, tengo un caso aquí muy cercano, que precisamente cuando chocó no sabían que está embarazada. Entonces al momento que le hacen el examen, pues la persona quedó más en shock, volvemos a lo mismo, cuestiones psicológicas, quedó más afectada porque ella no sabía que estaba embarazada. Desgraciadamente era una persona que tenía problemas para poder llegar a embarazarse, ocurre el accidente y al momento de que el médico le da el parte y le dice pues que tenía, a pasar algunas semanas de embarazo, pues la persona de pasar de ser un golpe, un choque, digamos, que son cuestiones materiales, pues se mete en un tipo de cuestiones, ahora sí psicológicas, en el cual la persona pues no quería que esta persona saliera de la cárcel. Entonces, si se fijan, son muchas las cuestiones que juegan aquí, que están en juego y que desgraciadamente no es nada más lo que se ve, sino lo que conlleva. Las lesiones leves, pues bueno, las lesiones leves son las que son las que causan una enfermedad o incapacidad que dure menos de 10 días. Las lesiones menos graves constituyen un tipo intermedio entre las lesiones graves y las leves. Esas son las leves, digamos las que no dejan cicatrices, no dejan secuelas, se curan en menos de 15 días. Y las levísimas, pues representan un caso excepcional de tipicidad debido a que no se comete ningún delito. Aquí digamos que por un accidente, o así, vayamos a un accidente, la persona, pues no digamos un choque, a lo mejor una persona en bicicleta no ve el carro, un vehículo, chocan, topan, no hay más que, digamos ahora sí, un simple conato, a lo mejor un susto, no hubo a lo mejor raspadura, no hubo nada y la persona, pues bueno, queda, digamos, de cierta manera sin ninguna responsabilidad. Las lesiones calificadas, pues bueno, aquí las lesiones calificadas, el hecho fuere cometido con arma insidiosa o cualquier otra arma propiamente dicha o por medio de sustancias corrosivas, la pena se aumentará. Las lesiones agravadas, pues bueno, si el hecho está acompañado de alguna circunstancia prevista por la ley, la pena se aumentará sin perjuicio de la pena del hecho punible concurrente, que no puede considerarse como circunstancia agravante, sino como delito separado. Hay que tener aquí en cuenta dos situaciones. Cuando llega a haber dos o más delitos, la autoridad las va a tomar por separado. Nunca va a decir, bueno, es que hubo un homicidio, hubo lesiones, ¿cómo se llama? Y hubo, a lo mejor, secuestro. Bueno, vamos a poner todo en el delito, ¿no? Por cada delito que haya, el juzgador lo va a individualizar y cada pena va a tener su penalidad. Perdón, cada delito va a tener su penalidad. Las lesiones preintencionales, pues son las lesiones son preintencionales cuando el sujeto activo causa un daño de mayor entidad que aquella que se propuso causar. Era lo que decíamos. Si yo le quiero meter un susto a una persona porque me cae mal o me cae gordo y resulta que le meto el susto y pues le subo la presión, el susto me va a salir más caro porque a lo mejor vinieron paramédicos, a lo mejor la tuvieron que internar en el hospital. Entonces, mi intención era no hacerle daño físicamente más que meterle un susto, pero desgraciadamente las consecuencias fueron mayores. Y las lesiones culposas, pues bueno, el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria,
o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas ocasione a otro algún daño en el cuerpo o en la salud o alguna perturbación de las facultades intelectuales, cometerá el delito de lesiones culposas. Bueno, si vemos, estos fueron los temas que vimos el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, preguntas. Poco a poco vamos a ir avanzando. No sé, Sergio, ¿alguna duda de los temas de hoy? Muy bien, licenciado. Todo muy bien, muy explicado. Muchas gracias. Perfecto. Laura. Todo muy bien, licenciado. Gracias. Perfecto. Ramón. Todo bien, licenciado. Muy entendible su explicación. Muy bien, gracias. Perfecto. Los temas, yo se los voy a ir dando semana con semana, para que ustedes los tengan. Esto es un apoyo para los temas que ustedes van a desarrollar. Yo lo que sí les pido, como les comenté de ahorita, yo no voy a cerrar las semanas, o sea, les voy a dar la oportunidad, porque sé que algunos de ustedes también tienen algún otro tipo de actividades, trabajan, familia, etcétera. Lo único que sí les voy a pedir es háganlos, háganlos. Sí, no se esperen hasta el final, eso se dio mucho. Desgraciadamente yo tengo un sistema al cual yo me aboco y al final de cuentas el sistema sí me lo cierran a mí. Digamos que ahora sus clases terminarán para principios de diciembre, me parece. Y yo, una vez que se cierre, pues les daría alguna oportunidad de una semana más para que se puedan, si ya a tener trabajos atrasados, etcétera. Pero si en el día que les digo, no lo llegan a subir, pues entonces, digo, esto es para que se lo comenten a sus compañeros. No lo llegan a subir, desgraciadamente el sistema cierra y va a calificar, la calificación es automática. Para mí no existe 6 es 5, o sea, para mí realmente todos son trabajos buenos porque son distintas maneras de pensar que nos gusta, al menos a los abogados, ver que existen a lo mejor tipo de cuestionamientos que no nos habíamos hecho y eso nos enriquece a todos. Entonces, les pido que los trabajos, si tienen alguna duda, mi celular ahí está, en el grupo, en el chat, con toda confianza, alguna situación, alguna cuestión también que tengan, que quieran ver, con mucho gusto, háblenme, estoy a sus órdenes. Y yo creo que el día de mañana, en el transcurso, les voy a pasar la presentación para que la puedan bajar. Por si gustan comentar a sus compañeros, nomás lo de las tareas. Por lo que te di, siempre son ustedes 4 o 5 las personas que siempre están conectadas o a veces conectan más. Hoy siempre somos nosotros 4, licenciado. Hay veces que se conecta otra compañera, pero seguro, nosotros 4. Sí, porque vi que el grupo está nutrido, son como 15, 14, 15 personas, por lo que vi. Si no es que 13. Pero bueno, les agradezco mucho su tiempo. Cualquier circunstancia que llegue a prevalecer con anticipación, yo se los voy a expresar. Digamos que por motivos de trabajo no pueda dar la clase. Si no puede el lunes, pues a lo mejor nos pondremos de acuerdo conforme ahora sí a su consideración y sus posibilidades de poderla hacer en la semana. Eso sí, no voy a dejar que pasen las clases porque, digo, va a ser más importante para ustedes y posteriormente ustedes, al momento que lo apliquen y que lo vean, pues les va a servir mucho. Una recomendación que yo les voy a hacer, se los digo desde ahorita, es muchos de los trabajos que yo les voy a pasar, aquí por ejemplo como estas presentaciones, y mucho de lo que ustedes van a ver, viene mucho el Código Penal Federal. Realmente a mí lo que me interesa, pues bueno, como cultura general es que siempre dan de otros códigos, a lo mejor de otros estados, pero traten de aplicar el del estado de Chihuahua. Ahorita hacía su compañero Ricardo una buena observación. Ha habido reformas como tales. Ha habido algunas situaciones y circunstancias que se han ido moviendo constantemente en las leyes, sobre todo el Código Penal. Poco a poco lo vamos a ir viendo como delitos se sacaron ya o ya no están siendo tipificados por el Código Penal del Estado y pasaron a los códigos nacionales porque la magnitud de los delitos se los comió a los estados y mejor la federación los atrajo. Entonces, todo lo que sea, salvo algunas situaciones, sí, aplíquenlo, trátenlo de entender. Si ustedes ven que no lo entienden, con todo gusto lo podemos platicar, lo podemos ver en alguna clase, pero sí no se quede con la duda, no se quede con la duda porque desgraciadamente posterior, ya al final, pues quiere que creemos muchas dudas, que a lo mejor es retrasar a los compañeros, que a lo mejor ya vieron un tema anteriormente y pues que quieren ver el tema nuevo porque pues ya hicieron el trabajo, ya quieren ir al día a día. Entonces, yo les agradezco mucho, estoy a sus órdenes y cualquier cosa, situación, pues bueno,
Estamos a la orden. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, licenciado. Descanse. Igualmente, que descansen. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.